Si tienen una capacidad quizás superior de entender el mundo y de transmitir al mundo mediante la imagen únicamente, sin el sonido, puede ser muy potente pues aprovechar este taller para invitar a personas sordas también y que participen y además pues generar pues un encuentro, un punto de encuentro. Será importante escoger un lugar acorde con la iniciativa que queríamos llevar a cabo y Balboa es un espacio de encuentro entre la cultura gallega, la leonesa y la asturiana, y la cultura de las personas sordas es una cultura más y no hay que dejar de poner la atención también en esto. Por lo tanto, este encuentro de culturas pues es mucho más bonito y potente si es en un lugar como este, en Balboa. Ha consistido en realizar, por una parte, una animación stop motion, entender la técnica, cómo se graba, cómo se edita, y por otra parte, cómo extrapolar pues, un vídeo a lo que es una videoinstalación en el espacio, con un elemento más que ha sido un motor, con un móvil que genera sombras, y cómo conjugar todos esos elementos en un mismo espacio haciendo esta instalación. Se ha utilizado materiales relacionados con el sitio donde estamos, ha sido una obra bastante in situ, propuesto por los participantes del taller. He intentado no intervenir demasiado en lo que querían decir o cómo lo querían hacer, porque el resultado más bien quería que fuese de ellos. Ha sido muy grata la experiencia, muy enriquecedor, integración pues total. Espero también que ellos sientan lo mismo, creo que sí. Yo he aprendido mucho de ellos, he aprendido algunos signos, tengo mi propio signo. ¿Dónde está? No me la dice, pero entonces todas las sirenas son así. No, Irene es esta Irene. Puede darse la casualidad que en el mundo haya otra Irene que haya decidido pues este signo, pero bueno. Y yo soy así. La lengua es la base, lo que soporta nuestra memoria y nuestro diálogo, sea interno o sea externo. Si tú a una persona la quitas de esa lengua, la estás limitando. Que se entienda que la lengua de signos sí que es una lengua y no es un sistema. Que normalmente sí que ocurre que los cursos que se ofertan, en muchas ocasiones, el intérprete suele ir dentro de, pues por ejemplo, ¿no? Un grupo de personas sordas que organiza una actividad y de repente quizá hay alguien que es una persona oyente y le interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues vas a hacer esa función. Pero no hay muchos cursos que sean como al revés, ¿no? Como desde los oyentes, con una intencionalidad de que haya personas sordas que participen, porque consideran y creen que es un proyecto factible. Entonces sí que fue como que bien, ¿no? que surja algo así y sobre todo pues que puedan contar con nosotras, ¿no? Para también formar parte de algo que puede ser muy bonito y que realmente lo ha sido. Pero un sordo no tiene la percepción del sonido, pero tiene una serie de herramientas, creo que es como un filtro, todo, si te haces una herramienta para afuera siempre te vuelve con un mensaje, entonces tienes una serie de herramientas con las cuales recibes un mensaje de fuera. Sin embargo, cuando habitualmente hablamos de personas sordas, todos nos referimos a sordomudo. Tengo un conocido que es sordomudo, o mi primo es sordomudo. Está mal dicho. Sordo no es sordomudo porque no tiene ningún problema. O sea, no tiene afectadas las cuerdas vocales. Puede emitir sonidos, igual que los podemos emitir nosotros. ¿Vale? Pues sí, es verdad. Yo ahora quiero ser sincera y contar un poco durante el curso cómo me he sentido y todo eso. Yo pensaba, ¿no? Que venía aquí, pues sí, pues gente normal, ¿no? Y yo he venido aquí y me he sorprendido porque la gente es diferente, ¿no?
que al final no es importante ni la forma de vestir, ni la manera de pensar, ¿no? Lo importante ha sido hacerlo juntos, ¿no? Que daba igual ese tipo de cosas. Si eres oyente, si eres sordo, daba igual. Si vestíamos de otra manera, daba igual. Yo he aprendido más de eso, ¿no? A mí me da igual, ¿no? Ahora yo creo que lo que estamos hablando es muy positivo, ¿no? Aprender es lo positivo. No sé, yo se lo voy a explicar a todo el mundo, ¿no? Que puede venir a este tipo de cursos porque la integración es real. Yo creo que no solo hacer grupos cerrados y ya está, ¿no? Lo importante es que esos grupos se junten y lo importante es aprender. Eso es mi consejo, ¿vale? Para mí esa es la parte más bonita, ver que fuera de los talleres ese encuentro entre todos, ¿no? Las cenas, compartir horarios, la cocina, ir a un concierto, ¿no? Y verles pues también bailar con nosotros y bueno, pues uno más, ¿no? Y todos, la verdad es que para mí ha sido muy emocionante esa parte, sobre todo, ¿no? No solo quedarme en el hecho de me voy a mi casa como intérprete y ya está, ¿no? Sino de compartir también esas otras cosas. O audiovisual, neste caso é solamente visual, entonces hai que cambiar unha serie de códigos. Parece moi interesante a comunicación entre ointes e sordos. Javi y Elena son dos personas muy creativas, que se integraron mucho. Resulta fácil trabajar con ellos. Y lo más difícil, a mí lo que más me costó, y yo creo que en general, ¿no? Era que al no estar acostumbrados, pues nos perdíamos muchas veces, ¿no? O sea, lo que nos pasaba era que empezábamos a hablar y se nos olvidaba que hay que dar un tiempo y para que las intérpretes no se agobien y para que ellos pues, puedan entender todo lo que decimos y participar, ¿no? de una buena comunicación entre todos. Y a mí no me gusta mucho la palabra de que se sientan integrados, porque no están desintegrados. Entonces creo que somos nosotros los que tenemos que hacer para integrarnos en su mundo, porque es un mundo muy rico y poco conocido. Sí, no, porque su mundo es un poco diferente, ¿no? Entonces sí, a veces lo ves desde fuera, sí, muy bien sus cosas, yo lo respeto, pero estar dentro, la verdad es que otra cosa, ¿no? O del concierto, ¿no? Yo miraba y me parecía su mundo, ¿no? Como muy bonito, una experiencia muy bonita para mí. Hay muy pocas personas. Hay muy pocas personas abiertas. Sí, hay pocas. Les cuesta mucho, ¿no? Que los oyentes participen como en su mundo sordo, ¿no? O bueno, normalmente sí, los sordos dicen, venga, sí, participar aquí con nosotros, vamos, ¿vale? Pero de la otra manera no. Pero la comunicación no es buena siempre. Pero si no tengo intérprete, si no hay, ¿qué pasa? ¿No? Son un montón de cuestiones y... Bueno, así contar un poco, ¿no? El tema de mi participación, porque me ha resultado interesante, ¿no? El programa era muy interesante, pero también ha sido muy importante para mí, ¿no? La experiencia con mis compañeros oyentes, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora cursos así como este, ¿no? Con intérpretes y tal, participando, y con mis compañeros, pues eso sí, ¿no? Pero más a nivel de en comunidad sorda, participando. Y ahora que fuera al revés, ¿no? Que fuera un curso donde eran todos oyentes y yo como sordo venir, me ha gustado muchísimo. También muy importante, ¿no? Cómo ha estado la profesora, cómo los intérpretes han estado adaptándolo, ¿no? Para con los alumnos, ¿no? Como ha sido como no sé, como viajar al mundo de los oyentes, ¿no? Y contactar con ellos, ha sido una experiencia estupenda. Entonces también dar las gracias a todos, porque yo sé que bueno, la paciencia que habéis tenido, ¿no? Que a veces es muy complicado y habéis conseguido adaptarlo perfectamente, entonces muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, desde la organización pues también suponía un reto tratar de integrar estos mundos, y ya no es una cuestión puramente técnica, pues cojo unos intérpretes y los pongo ahí y ya está arreglado, no, también es una cuestión, creo que de actitudes, de estar dispuesto a perder el miedo, que a veces hay miedo al no poder comunicarse o vergüenza y por lo tanto se evita, ¿no? Es como cuando evitas una situación incómoda o algo así. Para mí es todo lo contrario, o sea, ha sido súper cómodo. Las personas han llegado, los participantes, diciendo precisamente esto: vamos a comunicarnos, a abrir ese canal, no tengamos miedo. A mí en el momento en que dijeron eso se me abrió ahí una puerta y fue como venga, para adelante. Y por muchos errores que podamos cometer, porque al fin y al cabo estamos aprendiendo, no es fácil, creo que con la actitud se hace todo. Bueno, poner esas vías, ¿no? Esos canales, para que, esos medios, para que sea posible. Que por desgracia no es común que existan, y por ello yo creo que se produce como un aislamiento de dos mundos, pero también pues desde mucho desconocimiento, ¿no? Porque no es algo que te enseñen en la escuela.